Tinciones diferenciales. ¿Por qué teñimos a las bacterias? Bueno, no teñir a las bacterias nos haría observarlas en el microscopio en su forma natural. Y veríamos algo como esto, es decir, solamente pequeños cuerpos más oscuros que el fondo, en los que sería un poco más difícil determinar tanto su forma como su agrupación. Y además, no nos permitiría diferenciar entre los tipos de bacterias que tuvieran la misma forma. Es por ello que teñimos para identificar más fácilmente las características de las bacterias que estamos observando y así ir avanzando en la asignación de especie y dar un diagnóstico clínico. Existen diferentes tipos de tinciones. Algunas de ellas nos permiten, por ejemplo, indicar el tipo de pared celular que tiene la bacteria. Entre estas tinciones tenemos la tinción de Gram y la tinción de Ziehl-Neelsen. También existen tinciones mucho más simples en las que solamente se utiliza un colorante y cuya única función es hacer más evidente la forma y la cantidad de bacterias presentes en la muestra. Otras tinciones son especiales para la observación de ciertas estructuras celulares de las bacterias. Por ejemplo, para determinar si una bacteria presenta o no cápsula, se tiene una tinción especial en la que se utiliza un colorante como rojo Congo para teñir el fondo de la laminilla y cristal violeta para teñir las células. Las cápsulas hechas de polisacáridos no van a teñirse de ninguno de los dos colorantes, por lo tanto se van a ver como halos blancos o transparentes alrededor de las células teñidas de violeta. Aquellas células que no tengan cápsula se van a ver más oscuras que el fondo, pero no van a tener el halo transparente alrededor. También existe tinción para flagelos, la cual utiliza rosilina y ácido tánico como mordiente. La acción conjunta de estas dos sustancias hacen que los flagelos se vean mucho más gruesos de lo que en realidad son, pero de esta manera nos permiten observarlos fácilmente en el microscopio. Aquí podemos ver, estas bacterias tienen flagelos perítlicos, es decir, están todo alrededor de la célula. Y también existen tinciones para determinar si una bacteria es capaz de producir esporas. Las esporas o endoesporas son estructuras de supervivencia de las bacterias que solamente se producen cuando la integridad de la célula está en peligro por condiciones adversas del medio ambiente. No todas las bacterias tienen la capacidad de producir endoesporas. Por lo tanto, si queremos saber si una bacteria que estamos observando tiene o no esta capacidad, debemos preparar una laminilla que vamos a teñir con verde de malaquita en calor para que este colorante pueda penetrar la pared celular de las esporas, las cuales son sumamente impermeables, pero con el calor esta permeabilidad mejora. Después de la decoloración se agrega safranina, el cual va a teñir a todas las células de color rojo, pero ya no va a teñir las esporas que al ya no estar sometidas a calor, ya no van a permitir la entrada del nuevo colorante. Al final vamos a observar las células vegetativas, es decir, que están funcionando como células, no como esporas, de color rojo y las esporas de color verde. Si solamente observamos células rojas en nuestra laminilla, quiere decir que esta bacteria no está formando endosporas. En cuanto a las bacterias que se pueden teñir con la técnica de Gram o con la tinción de Ziehl-Neelsen, tenemos que comprender que los resultados de estas tinciones tienen que ver con la estructura de la pared celular de las bacterias. Tenemos bacterias a las que llamamos bacterias gram negativas, porque no retienen el cristal violeta de la tinción de Gram, como vamos a ver más adelante. Recordemos que estas bacterias tienen, además de su membrana celular o citoplasmática, una pared delgada de peptidoglicano que además tiene amplios poros porque sus uniones son poco frecuentes y
Además, no son tan precisas como las de las gram positivas. Y tienen además en la parte superior, después del peptidoglicano, una membrana externa con una composición parecida a la membrana citoplasmática, es decir, es una doble capa de fosfolípidos con proteínas, con la diferencia de que la membrana externa es rica en una sustancia llamada lipopolisacáridos, característicos de las gram negativas. Ahora, las bacterias gram positivas tienen su membrana citoplasmática y enseguida una gruesa capa de peptidoglicano, con uniones peptídicas mucho más frecuentes y cerradas. Estas bacterias no poseen membrana externa y sí poseen unas moléculas llamadas ácidos teicoicos y lipoteicoicos. Estas moléculas solo se encuentran en las gram positivas. Y también recordemos que existe un tercer tipo de pared celular que es más común en las micobacterias y otras bacterias relacionales llamadas nocardias. Bien, estas bacterias tienen una membrana celular o citoplasmática, enseguida tienen una capa delgada de peptidoglicano y a esta se les unen dos capas de moléculas sumamente complejas, los araninogalactanos, a los cuales se unen los ácidos micólicos. Los ácidos micólicos son lípidos, pero son lípidos del tipo de las ceras, lo cual los hace sumamente impermeables, pero de eso hablaremos un poco más adelante. Además, contienen largos polímeros llamados lipoarabinomananos que contribuyen a las características particulares de la pared celular de las micobacterias. Tenemos que tener presentes que los resultados de la tinción se deben a estas características de las paredes celulares. Hablemos pues ahora de la tinción de Gram. Vamos a empezar con bacterias fijadas en una laminilla. Si observáramos la laminilla sin teñir, observaríamos solamente pequeños cuerpos un poco más oscuros que el fondo. Pero si a esto le agregamos cristal violeta por un minuto, enjuagamos y agregamos chodolugol como mordiente o fijador del colorante un minuto más y observáramos inmediatamente después, todas las células que están presentes en la laminilla se verían teñidas con el cristal violeta. Podemos continuar con el paso de decoloración con una mezcla de alcohol y acetona, la cual se hace goteando poco a poco el decolorante hasta que salgan las gotas sin color. Y entonces aquellas células que no pueden retener el cristal violeta han sido decoloradas y se presentan sin color. Y aquellas bacterias con una pared gruesa de peptidoglicano van a retener el cristal violeta y se observan de color morado. Es importante que entendamos que este resultado que está aquí se debe a la estructura, como ya vimos, de las paredes celulares de las bacterias. En realidad, el paso diferencial de la tinción es la decoloración con alcohol cetona. Cuando eso pasa, el colorante unido al yugol ya está presente en el interior de la célula y unido también a las membranas celulares. El alcohol cetona se decolora al llevarse el colorante que está en el exterior, pero además se lleva también el agua, pues deshidrata el peptidoglicano y eso hace que esta red se encoja, haciendo todavía más pequeños los poros que se encuentran ahí. De esta manera, es imposible que el colorante salga al exterior y por eso las bacterias gram positivas pueden retener el colorante. No pasa lo mismo en las bacterias gram negativas, en donde hay grandes poros por los que puede salir el colorante, aún con la deshidratación que pudiera ocurrir en su delgada capa de peptidoglicano. Entonces, gracias a esta estructura de la pared celular, la alcoholcetona puede disolver y llevarse el colorante, quedando la bacteria incolora después de este paso.
es muy importante comentarles que las imágenes que estamos viendo corresponden al video Gramstein HD Animation en este canal de YouTube, que pueden consultar en cualquier momento. Una vez después de que se llevó a cabo la decoloración, solamente se agrega un colorante más para teñir estas células que perdieron el cristal violeta y poderlas observar adecuadamente después. El colorante utilizado es la safranina, el cual se deja 1 minuto, y al final vamos a observar las bacterias gram negativas, también teñidas, pero de color rojo rosado. Esta es una imagen típica en la cual a propósito se ha mezclado una bacteria gram positiva y una bacteria gram negativa. Por lo general, en las muestras que nosotros observamos, casi siempre veremos solamente un tipo de bacteria. Ahora, hablando de las micobacterias, recordemos que tenemos la capa de arabinogalactanos y ácido micólicos que las hace diferentes de las bacterias que se pueden clasificar como gram positivas o gram negativas. Estas bacterias hacen, o más bien gracias a estas moléculas, son de muy lento crecimiento. Al parecer, la síntesis de estas estructuras toma suficiente tiempo. Y las micobacterias se caracterizan por tener un crecimiento lentísimo, mientras las bacterias gram positivas y gram negativas suelen tener un crecimiento de hasta 24 horas sin ningún problema. Las micobacterias en ocasiones pueden tardar 15 días en crecer y a ellas se les considera de crecimiento rápido. Existen otro grupo de bacterias que son muy importantes dentro de la microbiología clínica que causan una serie de enfermedades importantes y que pueden tardar en crecer hasta 4 semanas. Y sus cultivos incluso tienen que cultivarse por 8 semanas antes de ser descartadas como negativas en su crecimiento. Además, esta capa de ácidos micólicos y arabinogalactanos hace que la pared sea sumamente reducida en su permeabilidad, lo cual quiere decir que naturalmente son resistentes a detergentes y desinfectantes comunes porque no pueden penetrar esta capa. También los antibióticos tienen dificultades en atravesar esta barrera y eso hace que las micobacterias sean naturalmente resistentes a una gran cantidad de antibióticos que son muy útiles con otros microorganismos. Por lo tanto, también son resistentes a colorantes y las micobacterias o las bacterias que tienen una pared celular similar no pueden ser teñidas con la tinción de Gram. Una vez teñidas, no pueden ser decoloradas fácilmente por la misma razón. Incluso mezclas fuertes de decolorante de alcohol y ácido no pueden eliminar el colorante de una pared celular de micobacterias que ya ha sido teñida. Teniendo en cuenta esto, nosotros escucharemos o leeremos comúnmente que existen bacterias ácido-alcohol resistentes. Y es precisamente por esta última característica, la resistencia a la decoloración con mezclas de alcohol ácido. Las bacterias ácido-alcohol resistentes por lo general son bacilos, es decir, células alargadas. Así es que es muy común que se refieran a ellas como BAR, es decir, bacilos ácido-alcohol resistentes. La tinción que permite observar a las micobacterias o a las nocardias que tienen este tipo de pared celular es la técnica de Ziehl-Neelsen. La técnica de Ziehl-Neelsen inicia con una laminilla en la que se han fijado las células y bacterias presentes en una muestra. A esta se le agrega fuchsina fenicada, es decir, fuchsina que contiene fenol, y se calienta por 5 minutos. Tanto el fenol presente en la fuchsina como la aplicación de calor permite que las ceras de la pared celular de la micobacteria sean un poco más fluidas y entonces el colorante, la fuchsina fenicada, pueda meterse en la estructura
de los ácidos micólicos de la pared. Sin embargo, en este paso, no solamente la pared celular de las micobacterias se tiñe, sino que todas las bacterias, aquí está representada una bacteria gram positiva, eh, también se tiñen. Por lo tanto, si observáramos la laminilla después de este paso, todas las bacterias estarían teñidas de color fucsia. Enseguida se llega a la decoloración con alcohol ácido, que también se gotea sobre la laminilla hasta que las gotas dejen de salir con colorante. En ese momento, eh, después de ese momento, perdón, las bacterias que no contienen ácido micólico en su pared van a ser fácilmente decoloradas por esta mezcla, pero las bacterias con ácidos micólicos en su pared van a retener el colorante. ¿Qué es lo que pasa? Que el colorante queda muy expuesto al alcohol ácido y fácilmente lo puede remover de las estructuras que solamente tienen peptidoglicano o una membrana externa. Em, otra vez, es el paso diferencial de la tinción. Es decir, si se fijan, el paso importante es la decoloración en ambas coloraciones de pared celular, tanto la Gram como la de Zell-Nielsen. Las bacterias que no son ácido alcohol resistentes pueden teñirse después con azul de metileno, al cual están expuestos por 3 minutos. Terminando estos 3 minutos, nosotros podemos enjuagar y dejar secar para ver al microscopio y observaremos que solamente las bacterias ácido alcohol resistentes estarán teñidas de rosa o fucsia, mientras que cualquier otra estructura celular de la muestra estará de color azul. Esta es una típica eh, fotografía de una tinción de Zell-Nielsen con abundantes bacilos ácido alcohol resistentes, en donde otras estructuras y materiales de la muestra se tiñen con el azul de metileno. Cuando nosotros observamos al microscopio, además de ver el color que resultó de nuestra tinción, también tenemos que observar la forma y la agrupación, entre los cuales tenemos células alargadas, llamadas bacilos, células redondas o casi redondas, como los cocos, em, unos cocos un poco más alargados, pero no tanto como los bacilos, a los cuales llamamos cocobacilos, y las espiroquetas o vibrios, que son células curvadas. Cuando las células logran hacer varias curvas, entonces son espiroquetas, y cuando es una sola flexión, nosotros les llamamos vibrios. También se considera el vibrio que tiene forma de coma. Además de su forma, debemos ver cómo se asocian entre ellas y podemos ver que hay agrupaciones en pares a las cuales llamamos diplo y que esta agrupación se puede ver tanto en bacilos como en cocos. También tétradas, una agrupación más común entre los cocos, y si son 8, entonces se llaman sarcinas. Si son muchas, entonces se llaman racimos y le decimos estafilo, que precisamente estafilo es un racimo de uvas. Y por eso se utiliza ese prefijo. Si son cocos, son estafilococos. Y es una agrupación propia de este tipo de células. Si las células se encuentran en cadenas, entonces le decimos que son células en cadenas o estrepto. Y pueden ser estreptobacilos o estreptococos. Y una agrupación que es propia de los bacilos, de algunos bacilos solamente, es las empalizada, que es cuando la agrupación se da por el borde largo de los bacilos, como podemos observar aquí. Y bueno, vamos a ver algunos de los ejercicios que vimos en su ensayo. En la primera, lo que nosotros podemos observar son diplococos gram negativos. Aquí están cada una de las células. Aquí de hecho ya hay un tercero, sí, pero en general la mayoría se puede observar en pares. Por lo tanto, son diplococos y al haber sido teñidos con la técnica de Gram y resultar en un color rojo, entonces son gram negativos. En la otra foto tenemos una serie de cocos
que se ven un poco deformados porque están en proceso de reproducción, pero son cocos y al haber sido teñidos con la técnica de Gram y resultar morados, son gram positivos. En la palabra strepto nos indica la agrupación, cocos, la forma de las células y gram positivos, el tipo de pared celular. La siguiente foto nos muestra bacilos que mayoritariamente están en pares, por lo tanto podríamos decir que son diplobacilos o bacilos en pares. Y por supuesto, son gram positivos. Y esta última finalmente nos muestra bacilos de vida libre, por lo tanto no se agrega una agrupación, y son gram negativos, pues están teñidos de rojo después de haber pasado por la tinción de Gram. Noten cómo las exactas tonalidades dependen mucho de la iluminación que se haya hecho del campo durante la observación. Por eso es importante que realicemos varios ejercicios para que puedan familiarizarse con las variantes de tonalidades y también em, las variantes de las longitudes de las células o de la redondez de las mismas. Iremos avanzando eh, en las habilidades de identificación de las células conforme hagamos más ejercicios. Muchas gracias por su atención y recuerden que hay un mundo invisible a nuestro alrededor, en el cual ahora estamos entrenándonos para descubrir.